una descalza que ya va a imponer la moda de no zapatos el viernes. Yo estoy muy de acuerdo contigo. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Bien, ¿y ustedes? Hoy Gracias. nos vas a platicar de la importancia de las aves de la ciudad. Sí. Bueno, en general la importancia de las aves. La importancia de las aves, que son, bueno, Sí. Para mí son los animales favoritos. Ay, Las- Ay, ¿en serio? sí. Me fascinan padre. las aves, me encantan. Desde el gorrioncito hasta el águila real, no, bueno, es Sí. mi animal favorito. Pero Ay, bueno, qué ¿cuál es la bueno. importancia de las aves? Son súper importantes y además súper interesantes. Ahorita que dijiste que es tu animal favorito, nada más un dato curioso que no tiene nada que ver. Pero bien. Pero se propone que en realidad los dinosaurios no se extinguieron por completo. Las aves actuales son los dinosaurios que evolucionaron hasta hoy en día. Entonces, en realidad hay un buen de estudios donde puedes, por ejemplo, con una gallina, Ajá. ver su historia genética y regresarla a un T-Rex. ¿En serio? Bueno, no literal un T-Rex, No, ya sé, pero... pero sí están con esa... Sí, claro, o sea, las aves son los dinosaurios actuales. O sea, es el linaje de todos los dinosaurios. Entonces, ahora están más ¿Verdad? tardes, ¿a que sí? Sí. Jurassic Park ahora entonces. Sí, todo lo que da. vivimos en él. Exacto. A veces nos preguntamos, pobres pajaritos, les cortan los árboles. Antes eran sus Sí. casitas y de repente pues ya podaron el árbol y no Sí. saben ni dónde dormir las Sí, pobrecitas. de hecho, las aves Sí. son de los vertebrados, o sea, de los animales entre peces, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, que son los que traen más servicios y más beneficios. Primero, porque pueden volar. Eso los hace que se trasladen distancias A enormes. donde quieran. Hay estudios donde un águila puede viajar alrededor de 530 y tantos kilómetros al día. Entonces, imagínate Sí, viajar son una todo eso en maravilla. un día. ¿Cuántas cosas conectas, no? Son conectores de todas las zonas urbanas, naturales, de todo. Hay un gorrión, una tórtola europea que se ha monitoreado mucho en España, que viaja 600 kilómetros al día. Las tórtolas normalmente son semilleras. ¿Qué quiere decir eso? Que un árbol que no se puede mover, si el ave se come su semilla, va a volar 600 kilómetros y la planta nueva va a crecer 600 kilómetros lejos. O sea, ¡Qué puedes bonito! tener un montón de especies distribuidas gracias a las aves. A ver, ¿se come la semilla del árbol? ¿Vuela? Bueno. Sí, ¿cómo funciona esto? Depende. Está Hay, padrísimo. hay, por ejemplo, frutos Sí. que están hechos para aves. Bueno, Ajá. no hechos, pero que han evolucionado. Y que a las aves la les par. encanta y les Por están ejemplo, picoteando. el chile, ¿no? Sí. Podemos decir. Entonces se comen el fruto, se comen el chilito y la semilla no se deshace. Tiene una capa especial para el ácido. Entonces cuando el ave lo pasa a su sistema digestivo, pasa por el ácido, eso hace que se le quite esa capita y cuando el ave haga popó, esa semilla va a estar lista para germinar. Wow. Entonces, puede comer aquí y hacer popó 600 kilómetros allá. El árbol que van a hacer, o sea, el hijo de ese árbol del que Ajá. comió, o la planta de la que comió el fruto, va a crecer 600 kilómetros. Entonces, así pueden expandirse bosques, pueden expandirse selvas, de todo. De hecho, mucha colonización de las islas. De repente ahora con todo esto que tenemos de los terremotos, mucho movimiento de placas, genera islas. Una isla que sale del mar pues no tiene ni plantas, ni animales, nada. Y como muchas veces gracias a las aves que pueden volar hasta allá, que van a ver qué hay, a chismear, A hacen popó chismear, allá, sí. la planta nace y empieza a poblarse. Es una de las formas en las que van llegando ciertas especies a las islas. Y puedes ver pequeñas porciones de tierra que están verdes, que dices, pues, ¿quién? Exacto, ¿cómo Ajá. llegó? ¿Quién- ¿no? ¿Cómo llegó esta plantita acá en medio Y digo, de hay nada? más opciones, puede ser por Claro. el aire, por el agua, pero las aves son muy importantes para todo eso. Y lo importante ahí es tener a dónde llegar a plantarla, que por eso es la preocupación que ahora está viendo. Tantos árboles cortados, tanta civilización, que qué bonito que hayamos tanta gente, pero les estamos quitando la oportunidad en dónde, tú no estás de acuerdo en que haya tanta gente, pero en dónde les damos oportunidad a que hagan, a que dejen su semillita. Exacto, sí necesita haber un espacio obviamente para que pueda hacerse todo este proceso. De hecho, las aves, con todo esto que tenemos de ciudades grandes, espacios enormes, pavimentados, que ya no hay mucha vegetación en realidad, ¿no? Y no hay mucho suelo. Sí. Las aves son de los animales más resistentes a estas perturbaciones. Entonces, por eso en las ciudades sigue habiendo aves, a pesar de que, por ejemplo, ya no veamos ranas, ya no veamos salamandras, ya no vemos serpientes, ya no vemos
grandes mamíferos vertebrados en una ciudad, imposible, ¿no? Claro, pero aves siempre sí. hay aves, Claro. porque son organismos muy resistentes y que además nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a conectar. Si tú tienes una zona un poco conservada acá, si tú tienes en medio de la ciudad, luego otra zona conservada, un área de cultivo, ellas van conectando todo esto y es bien importante para la conservación de especies. ¿Cuántas especies hay de aves? Uy, muchísimas. No, sí, claro, me imagino. No me acuerdo infinidad. ahorita de la cifra, pero son súper importantes. Y no solamente para esto de, pues, esparcir ciertas plantas, sino también, como tenemos muchos tipos de aves, tienen muchos tipos de funciones. Especialmente las rapaces y las carroñeras tienen una función importantísima, por ejemplo, las rapaces del manejo de plagas. Se sabe que una lechuza puede cazar hasta 4,000 ratones al año. Y no solamente es que case al ratón, sino que tener una lechuza cerca altera el comportamiento de estos, mamíferos pequeños, de los ratones, o si come pájaros, de lo que coma, y entonces ya no va a haber tantos. Entonces se controlan las plagas porque hay Es un como un depredador equilibrio. que se los Ajá. come. Si tú eliminas a las lechuzas, si tú eliminas a las águilas, si tú eliminas a los halcones, probablemente las plagas de los que ellos se alimentan van a crecer. Claro. Y de hecho ahorita hay una cosa súper bonita que se llama control biológico. Ujú. Y se propone que, por ejemplo, en tierras de cultivo de caña tienen problemas enormes con ratas, porque las ratas empiezan a roer la caña, porque está dulce, Claro, qué rico. la trozan y muchísimas hectáreas se deshacen por ratas, ¿no? Y entonces ponen raticidas que son... Que afectan a la planta Claro. también, ¿no? No solo a Me la planta, imagino. pero afectan a la rata, su sistema nervioso normalmente, al cerebro. Pero hay que acordarnos que todos los experimentos que se hacen normalmente en laboratorios, todos son con ratones. Sí. ¿Por qué? Porque se parecen mucho al humano. Entonces, si tú echas un neurotóxico a la planta, probablemente lo guarde y cuando tú te lo comas, el mismo daño que le hizo a la rata te lo va a hacer a ti. Es riesgoso para nuestra salud y además las ratas se van haciendo resistentes y cada vez hay que echar cosas más tóxicas, más tóxicas, más tóxicas. Y estas aves ¿Qué llegamos? carroñeras Sí. que se comen a las ratas, si tienen ya raticida que le pusieron a las plantas, ¿no les va a afectar a estas Claro, aves? y se acaban esas aves. Y entonces ahorita vamos a ver qué pasa si se acaban estas aves carroñeras, rapaces y todo. Pero lo que han hecho en esto de control biológico, hay proyectos complejos, por ejemplo, poner nidos Ujú. de, no sé, por ejemplo, en el norte, que hay esto de la caña, se ponen de Harris, de aguililla de Harris, y pueden estar cazando esas ratas. Pero simplemente hay lugares donde ponen un palo, como en forma de T, clavado muy alto, y eso ya es una percha que se llama, es como donde Que se va a tengan agarrar donde el pájaro. pararse. Exacto. Simplemente con tener donde pararse se van a acercar a tu tierra de cultivo. Y al acercarse a tu tierra de cultivo se van a comer tus ratas. Y se van a comer todas las plagas que tengas, ¿no? Entonces, O sea, si hay manera de hacerles casita. claro, Vénganse de para decir, acá. acérquense. Si Ok. lo que necesitan es posarse, simplemente compra un palo larguísimo, ponle uno atravesado y va a poder percharse ahí el ave y además ayudarte con tus plagas. Pero ¿qué pasa si tenemos estos tóxicos que hacen que maten a los ratones o en general varios a medicamentos que puede ser que afecten a las aves? Bueno, eso genera problemas importantes. Por ejemplo, en India el 97% de los buitres se está acabando. O sea, se perdió el 97% de ¿Por los qué? buitres. Por esto que mencionas de los Porque a raticidas las y de- vacas les dan diclofenaco. Sí. El diclofenaco altera los riñones y afecta los riñones de los buitres. Entonces, cuando las vacas se mueren y los buitres se las comen, Ok. empiezan a morirse. Y el problema de que estas aves se mueran, especialmente los buitres Ujú. y todas las carroñeras, es que la carne, en vez de ser comida rápidamente, empieza a descomponerse. Y si se descompone, empieza a haber bacterias. Y si hay bacterias, normalmente muchas son patógenas. Quiere decir que nos generan una enfermedad. Y entonces, esa vaca que nadie se comió es un foco de infección terrible para todas las especies de su alrededor, ¿no? Y que se va propagando a toda la tierra. Sí, Claro, sí. y aquí en América no tenemos otros animales carroñeros. No tenemos, por ejemplo, en África las hienas que comen carroña, que comen animales muertos, y ellas ayudan a este proceso de agarrar lo que se está descomponiendo y no genera ningún daño porque ellos ya lo metieron a su sistema y ellos lo procesan. Pero en América solamente tenemos aves carroñeras. Si vamos perdiendo estas aves carroñeras,
Entonces, ¿quién se va a comer a todos los animales en descomposición? ¿Quién va a evitar que esas enfermedades surjan y se propaguen? ¿No? Es importante. Todo va de la mano y la importancia de saber ese circulito, ese ciclo de vida que se tiene en la naturaleza para nosotros no afectarlo, porque es lo que estamos haciendo. Justamente, sí, es bien importante. Y estoy segura, perdón Amelia, pero estoy segura que la mayoría de las personas que hacen esto no dimensionan la gravedad de lo que está pasando. Por o sea, no supuesto. tienen este conocimiento y por eso para ellos es tan sencillo talar árboles, darle matar ratones. Exacto, matar ratones, hacer absolutamente todo lo que ahorita se está haciendo porque no hay esa conciencia de la consecuencia. Sí, y las aves son importantísimas, al igual que otras especies, ¿no? Otras especies brindan los mismos servicios y muchas de esas especies pueden vivir gracias a las aves. A muchos pájaros los consideran los ingenieros del ecosistema. ¿Por qué? Porque hacen nidos, por ejemplo, los carpinteros hacen hoyos en el tronco. Ese nido no lo va a usar todo el tiempo. Cuando él se vaya, puede ser la madriguera de un ratoncito, otro animalito, o de otra ave, o de insectos, o estas aves que hacen sus nidos colgantes. Después pueden servir como nidos de serpientes, pueden servir como nidos de otras aves diferentes, igual de insectos. Entonces son ingenieros, van modificando todo el paisaje, haciendo casitas para otras especies que también son bien importantes para el mantenimiento y que del no saben equilibrio. hacer casitas. Exacto. A mí me impresiona de las aves el orden que tienen, cómo vuelan muchas bien especies parvada. en B. Y alguna vez leía, no sé si es cierto, a ver, quítame la ilusión, espero que no, que el que va adelante, el que va punteando, cuando se cansa, porque obviamente es pues, el que va rompiendo la velocidad del aire o el impacto del aire, cuando ya volaron determinado número de metros o de kilómetros, se pasa hacia atrás y otro va tomando su lugar. O sea, hay toda una organización dentro de los pájaros y dentro de muchas especies de aves. Sí. Son maravillosas. ¿Cómo no chocan? Si ustedes ven a las 7 de la noche, una cantidad impresionante, todos saben qué lugar les corresponde. Nada de que hazte para allá, yo soy más grande, yo soy más bonita, ¿no? Quítate. Claro, no. Tienen un orden que deberíamos de aprender los humanos. Y tienen una inteligencia enorme en toda esta organización que se ve en el vuelo, en la comunidad. Van teniendo una organización social bien interesante que se puede estudiar. Puedes ver, por ejemplo, aves monógamas, o sea, que ya tienen a su pareja de por vida y tienen relaciones que dices, es un humano, ¿no? Y la De conquista repente, que tienen. Exacto, como todas sus formas de comportamiento para conquistar, después para crear el nido en pareja, para cuidar a los pollos juntos. O si no tienen ese comportamiento de ser monógamos, como cada año tienen eso de aparearse, de mostrar colores, de hacer danzas, de hacer distintos cantos. Es súper interesante y bien bonito observar estas sociedades complejas animales que no son nosotros. Y la inteligencia de las aves llega a tal grado que, por ejemplo, se estudia que los cuervos son de los animales más inteligentes que hay. Y hay unos cuervos que aprovecharon, los estuvieron estudiando en una ciudad, se daban cuenta que las nueces para ellos eran muy difíciles de machacar, ¿no? De romper para poder sacar el fruto. Y ellos aprendieron que cuando el semáforo está en alto, los coches no pasan. Iban y tiraban todas sus nueces. Cuando está en siga, el coche pasa, aplasta las nueces, las rompe, de nuevo en alto y baja el cuervo a comerse su nuez. Entonces, hizo una herramienta, aprovechó un coche humano para aplastar su comida. Eso es impresionante, ¿no? ¡Qué bárbaro! Hay una especie que no sé cómo se llama, una especie de ave, que cuando va a tener a los huevitos, hacen el nido entre los dos. Y luego se mete la pajarita a poner los huevos y el pájaro macho le pone una especie de reja construida con ramitas, una reja para que no se salga, porque esta pájara es como que no le gusta mucho eso de ser pájara de casa, ama de casa, no le gusta mucho, entonces ella se quiere ir y el marido pájaro le dice, tú te quedas ahí, tienes que alimentar a estos, entonces les pone, pero están los videos, le pone una reja, está la pajarita aquí con sus huevitos, ya nacieron los pollitos, le pone una reja y el macho va, trae comida y se la pasa por los barrotes para que se alimente ella y que alimente a los polluelos. Sí, también hay unos que es construyen. increíble. Sí. Y para esta construcción, hace no mucho estaba viendo en redes sociales, sí es cierto que quienes tenemos perritos, a la hora de cepillarlos, que no tiremos el pelo del perro, sino que lo dejemos literalmente con unas pinzas como de ropa,
colgado en el exterior, en la ventana o en algún lado para que apoyemos o aportemos a las aves para hacer los nidos. ¿Es Yo cierto? tuve una pelea con mi mamá porque es cierto, además de el pelo para hacer un nido cómodo, el pelo mamífero para las aves implica calorcito. Entonces ellos buscan el pelo para ponerlo en el nido que dé calor. Entonces yo me cepillaba y el pelo de mi cepillo decía, no voy a contaminar en la basura, pues que se lo lleve un pájaro. Y lo tiró mi mamá. Pero entonces sí es cierto, porque yo el pelo de mis perritos, yo decía igual, lo voy a tirar y cuando lo vi dije, lo tengo que guardar y ponerlo afuera. Cierto. Me tocó una vez, justo después de haber discutido con mi mamá, que dije, comunícame es que con te tu lo madre juro, ahorita. le dije, te lo juro que se lo llevan, no sé qué. Estaba en el coche y entonces suelto una bolita y un pájaro llega y se la lleva. Y yo, sí, es cierto. Y Sí, claro, les he estudiado gusta. que es cierto, pero además es importante para ellos para mantener el calor, ¿no? Entonces, Pero sí, además, es un ¿qué hecho. Ahí tienen, está. Ana? Olfato, vista, ¿cómo ¿Tienen una descubren que vista? aquí hay un pelito? Tiene una vista espectacular, Sí. mucho mejor que la nuestra, Sí. o sea, mucho, mucho mejor. Entonces saben qué buscar. Del olfato, la verdad es que no conozco mucho en las aves, porque lo que más yo he estudiado es la vista. Pero, por supuesto, tienen olfato, tienen gusto, pues saben muy bien todas estas cosas. Claro. Y ya también... El ponerles agüita, ahora que hubo mucho calor, bueno, el Súper meses importante. pasados, sí es importante, así como Súper que muy ayuda a las importante. aves de ciudad y ponles un trastecito con agua. Sí, porque de repente imagínate ser un ave, estar cansada, haber volado en un montón de lados y no siempre está disponible el agua, ¿no? Tener un lugar donde puedan tomar agüita o Que también comer ahí o lo va que el sea. factor natural, que ya les quitamos sus ríos, sus lagos, sus todo. Exacto, todos los ríos que intuban, pues ya le quitaste a todas las demás especies Exacto. la posibilidad de beber agua. Yo en alguna época de mi vida les ponía alpiste y no sabes, llegaban todos los pájaros del barrio a comer Sí. y era todo un espectáculo. Sí, ¿no? y es En bien una bonito terracita que le pongas. experimentar, Sí. porque si tú pones alpiste van a llegar especies que coman alpiste. Sí, no todas. Si tú pones maíz, van a llegar especies que coman maíz. Si tú vas poniendo especies de plantas o de alimento que coman las especies nativas, se van a acercar las especies nativas y eso es bien bonito. ¿Y Ya- cómo saber qué come cada quien? O sea, como qué podríamos poner. Danos un ejemplo. Bueno, pues hay que buscar, pero en general depende del tamaño del ave, vas a poner granos, ¿no? Entonces, granos más grandes atraen a aves que comen granos más grandes. Si tú pones, por ejemplo, si tú tienes muchos insectos, van a llegar aves que comen insectos. Por ejemplo, el petirrojo este que tiene un copetito Ajá. muy bonito que se llama Pyrocephalus. Come insectos. Come insectos. Entonces, en los momentos donde empieza a haber estos gallina ciega que nace, el escarabajo este café que es medio torpe, choca con todo, va a estar ahí. Cuando hay mosquitos, va a estar ahí. Entonces, dependiendo de que el alimento que tengas, van a ser las aves que llegan. Y además en los mercados hay alimentos, Sí. ¿no? Para Sí. diferente tipo de... Hay un mix de así como granola para Exacto, aves. para aves. Ana Descalza, muchísimas gracias. Ay, Siempre solo nos haces rápido, pensar. Sí, por súper favor, rápido. dinos. Yo creo que bien importante para conservar estas aves es conocerlas. Sí. Y tenemos muchísimas herramientas hoy en día para conocer a nuestras aves. Entonces, nada más que decirles como esto, es una aplicación gratis Ajá. que se llama Merlin, ¿está? Y es de Cornell Lab of Ornithology, es una universidad de Ajá. Estados Unidos. Y tú puedes descargar esta aplicación. Merlin Ajá. se llama. Le pones, por ejemplo, ves un ave y entonces le dices iniciar la identificación. Y entonces aquí te va a decir, ¿dónde estás? Y ahorita, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué día es? Es el día de hoy. Entonces aquí te dice, ¿de qué tamaño es? ¿Chiquitita? ¿Mediana? ¿Grande? Entonces le dices, pues es medianita. Ok. Es azul y gris. Y entonces te dice, ¿dónde estaba? ¿Estaba comiendo? ¿Estaba nadando? ¿Estaba en el suelo? Le pones en el suelo. Y entonces esta aplicación te va a pasar todas las áreas que están, las aves que están en tu región, que pudo ser lo que tú viste. ¡Ay, qué maravilla! bonito. Yo la quiero. Además de eso, tiene, por ejemplo, aquí pudiste haber visto ¿no? Que es un jay mexicano. Ajá. Y le puedes decir, esta es mi ave o esta no es mi ave. Y también tiene la opción de escuchar, ¿no? Entonces, Así hace. así le hace. ¡Ay, qué cosa! quiero esa aplicación! Y es gratuita y es bien bonito porque podemos participar también en ir registrando qué aves encuentras. Y para los científicos es bien bonito y bien útil saber qué aves están, en qué lugares migran. Y con esto también no solamente es como vi el ave y le voy poniendo, también puedes
ver que está un ave cantando y grabar el canto y te dice qué ave es. Si no la puedes ver, la escuchas. O sea que también ya tiene la aplicación, No, ese déjame sistema, apuntarla. esos sensores para poder tener esa comunicación con las aves. Exacto, entonces conociendo las aves te vas maravillando que hay aves de tantos colores que no has visto, Claro. con tantos sonidos tan bonitos, te vas encariñando con ellas y entonces empieza de verdad un trabajo desde nosotros de Pues conservación. Ahora sí te va a importar más porque ya las ves, ya las escuchas, las Ya las registras. entiendes, porque ya sabes qué son, Sí. quiénes son, y me imagino viene un poco de la historia de cada una de las aves. O Sí, de viene dónde información, son. Claro. si son migratorias, cuándo se van. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo Merlín se para llama, acercarnos apúntenle. a las Sí. aves de la ciudad y de Querétaro. Descargan un paquete que dice aves del centro de México, para que no tenga que ser muy pesado de todo México. Y con las del centro de México vienen todas las aves que están en Querétaro. Pero además en Querétaro tenemos muchísimos tipos de aves, en Querétaro estado, según la región. Si Sí. te vas a la sierra encuentras otro Claro. tipo, si te vas a Exacto. diferentes municipios hay otros tipos de aves. Sí, y lo padrísimo de la aplicación Sí. es que le pones yo estoy aquí y te dice todas las posibles que están en ese lugar. Entonces ya ves cuál, dices aquí yo vi esta y vas ayudando Qué a los bonito que la registros. tecnología nos esté sirviendo para Sí, eso también, claro. ¿no? La hemos satanizado tanto para otras cosas y para temas que, bueno, lo hemos visto en la educación con los niños, en fin, pero esta es la herramienta que realmente se necesita, el cómo ocupar de manera positiva la tecnología, y está la aplicación. Sí, qué maravilla. descárguenla y enamórense de las aves. Es que hay que servirnos de la tecnología Claro. y no estar al servicio de la tecnología, es diferente. Exacto. Entonces, Es no. totalmente Para distinto. los niños, imagínate el mundo que se les abre, Sí. decir, porque es que les encantan los animales, ¿no? Claro. Entonces, saber qué animal quieres ver y entonces yo le pongo el bonito. video al nieto Y y en Claro, general- lo buscas en YouTube, ¿no? Sí. Y buscas algo, pero teniéndolo así a la Sí, mano, y hay- toda la información. Hay que irse metiendo. En este caso, Merlín es para mí la mejor y que siempre la uso de aves, pero Naturalista es una aplicación que tiene todo, plantas, animales, insectos. Igual puedes tomarle la foto y te dice más o menos qué puede ser. Y ya ves que hay una que para las plantas, que le Ay, tomas la también, foto y te para dice de qué saber está de- enferma la planta y qué necesita, si le sobra agua o le Órale, falta esa agua. no había oído yo. Sí, buenísima. Que de hecho hay unas macetas, ¿no? Que también sacaron hace no mucho, lo trajo Sí. Esteban, unas macetas tecnológicas donde ya viene cuánta agua le hace falta, qué es lo que tiene, si tiene plaga, qué hay que ponerle. O sea, ya tienes allá tu nana de planta para que te diga. Ay, qué padre. Para los que dicen es que a mí se Yo- me mueren sí, yo no hasta sé las de cómo- plástico, Ahí. hasta las de cera, ahí te Pues dicen sí, que la cómo tecnología cuidar. y la naturaleza de la mano. Qué bonito. Sí. Y poder ¿Cuándo aprender. terminas la carrera? Ya casi. Ya Ya estoy haciendo mi casi. tesis. ¡Qué Ay, emoción! ¿y de qué dijiste que era de las De abejas? ballenas. De De ballenas. ballenas. De las abejas, yo me quedé con las abejas. Sí. De ballenas. Ya Es que es un mundo maravilloso, nunca se me hubiera ocurrido, bueno, sí se me había ocurrido que las biólogas estudiaban todo esto, pero qué maravilla poder estar en contacto con la naturaleza, con todos los seres vivos que hay y cómo poder disfrutarlos, ¿no? Mientras más Claro. conoces algo o alguien, Exacto. más lo disfrutas. Y justo este espacio se me hace súper especial por eso, porque digo, avanzamos muchísimo en la ciencia, conocemos nuevas especies, su comportamiento, su anatomía, cosas que además van con nosotros, que pasan dentro de nosotros, que interactuamos con ellas y a veces no llegan a la población, ¿no? Si no Ajá, eres científico, a veces no te llega. Y estos espacios donde un biólogo, un científico, un astrónomo, lo que sea, puede contarte con palabras cotidianas cómo son estas cosas, pues es lo más importante, porque al final la ciencia es de todos. Aunque no todos hagan ciencia, el conocimiento es para nutrir a todos. Entonces, Claro. estos espacios son bien Yo bonitos. si hubiera tenido una maestra de biología Lo en hemos secundaria dicho, como tú, sí. puede que me hubiera interesado más en Claro. estos temas, porque te la hacían muy aburrida. Sí. Y terminabas teniéndole miedo a especies, y lo digo de manera personal, las tarántulas, las abejas, o sea, cosas que realmente pues, tienes ese temor, pero pues porque te lo fueron diciendo y no Claro. sabes realmente para qué funcionan y cómo son de lindos, en Yo, verdad. aquí para poder aprendemos, generar. nunca es tarde para aprender, No, es lo sí, bueno. no. Ana Descalza, ¿en dónde te Gracias. encontramos? Ana Descalza en todas mis redes sociales. Muchísimas Muchas gracias, Ana. Ay, a Qué ustedes. bueno que sigas estudiando esto para que nos sigas contando Sí, como no, historias gracias, maravillosas Ana. de la realidad. Vamos a hacer una pausa. Esto es Aquí en Confianza. Regresamos.